Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de, un personaje que aquí en el foro consideramos como fundamental en la historia del siglo XX. Hoy vamos a hablar acerca de Olof Palme, concretamente de lo que fue su vida y el legado que dejó en Suecia, país en el que desarrolló su carrera política y en el que, dejó una huella realmente profunda que hoy día se sigue, mostrando, ¿no? La verdad es que hablar de Olof Palme es hablar de España indirectamente, porque, como bien sabéis, este líder de ideología socialdemócrata influyó y aparte fue, colega de ciertos países occidentales, entre ellos España, y participó, activamente en la defensa de la democracia en el sur de Europa, que en ese momento estaba, bajo las dictaduras militares. Tenemos la dictadura de los coroneles en Grecia y luego, por supuesto, tenemos la dictadura de Antonio Olivera Salazar y luego de Caetano tras la muerte de este, y por último tenemos la dictadura de Franco en España hasta noviembre del año 75. Bueno, si queremos hablar de Olof Palme tenemos que hablar de su vida privada para entender cómo fue la formación de este político socialdemócrata. Bueno, primero de todo habría que decir que nace el 30 de enero de 1927 en una familia aristocrática. Nace en Estocolmo y, con una familia que, tenía descendencia, era de ascendencia alemana y, sueca, ¿no? Pero, con ese mix entre, esos alemanes y luego los suecos. Él comienza, a desarrollar su educación en una escuela privada, en la cual además aprende alemán por su familia y por la propia escuela, y luego también, por supuesto, inglés. Su juventud, además, es una juventud bastante plena en términos, en todos los términos, porque era una persona muy inteligente, que, en la escuela la verdad que siempre le fue realmente bien, y lo interesante es que desde, su inicio como en su juventud, se implicó en movimientos sociales e incluso en sindicatos. De hecho, hay un momento en su vida en el que, Olof Palme se siente, atraído por lo que viene siendo por lo que viene siendo las cuestiones sociales, ¿no? Y es un viaje que hace a Estados Unidos, el cual le lleva a descubrir cómo se vive en el país, le lleva, yo creo que un poco a descubrir esa sociedad keynesiana, por así decirlo, que se venía desarrollando desde los años veintitantos, después del crack de la bolsa de Wall Street, con las políticas de expansión económicas de Roosevelt y de los presidentes posteriores, y todo ello al final le acaba influyendo para unirse al Partido Socialdemócrata Sueco. Es un partido que además, en Suecia tiene muchísima tradición de gobierno, porque es un partido que además ha estado la mayor parte, desde el año 45, la mayor parte de los gobiernos han sido socialdemócratas, y actualmente creo que no están en el gobierno, pero sí que puedo decir que, que son el partido más votado y llevan siéndolo, creo que como unos 75 años aproximadamente. Bueno, lo primero de todo, deciros que después, de estos viajes y que después, de lo que viene siendo esa afiliación al Partido Socialista, comienza a participar activamente en la vida del partido y, por supuesto, en la vida de los gobiernos, ¿no? Concretamente, comienza en 1953 con un cargo en el gobierno de Tage Erlander, mientras estudiaba Derecho. Él era un asesor, un personaje, quizá terciario, ¿no?, de la historia de la política sueca, pero en 1957 tras esa instrucción, en Derecho, y luego, por supuesto, en lo que viene siendo el gobierno, porque al final, para bien o para mal, ese tipo de trabajos siempre te dan una experiencia que, que luego, en caso de querer desarrollar una carrera política, van a ser positivos, porque conoces los entresijos de lo que vienen siendo las instituciones del Estado, y en este caso del sistema parlamentario. En 1957 va a ser elegido
como diputado por un pequeño condado. Además, Olof Palme tuvo muy buena relación con Erlander, que digamos que se le puede considerar su maestro, porque bueno, pues él es una persona que digamos que crece políticamente a su vera y que afianzó su carrera en torno a, digamos, esta persona, ¿no? De hecho, después de él, asumió la presidencia de gobierno, pero también, por supuesto, durante su gobierno, pues fue ministro, asesor y digamos que tuvo, pues, unos cuantos cargos. Entre los años 50 y los años 60, Olof Palme también, digamos, que pasa, digamos, a tener ya no solo un cargo relevante dentro del gobierno de Erlander, que es ese gobierno socialdemócrata que buscaba lo que venía siendo la expansión del estado de bienestar y la creación de servicios públicos y la expansión, digamos, del poder del Estado dentro de los sectores estratégicos de la economía, que así es como se veía la socialdemocracia más clásica hasta aproximadamente los años 70-80, momento en el que comienzan a instalarse tesis neoliberales y lo que comienza, digamos, es un adelgazamiento progresivo del Estado, que a día de hoy lo podemos observar. En ese momento lo que podemos ver es que no solo Palme asciende en esos cargos dentro del gobierno, sino que también asciende en los cargos dentro del partido, ¿no? Entró en el comité ejecutivo en 1964, en esta década de los 60, y durante aquella época lo que se centró es en realizar proyectos como, bueno, pues por ejemplo el proyecto educativo o digamos, cumplir los objetivos del gobierno de Erlander en la materia de la política exterior, que por cierto será uno de los pilares fundamentales cuando luego este llegue al gobierno. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo interesante, el propio Palme va a Sri Lanka o, por ejemplo, hace una ruta en Asia por Birmania, por Tailandia y por Sri Lanka, digamos, intentando mejorar las relaciones de la República Sueca con estos países, un poco con el fin de afianzar relaciones y sobre todo de, digamos, establecer relaciones con ese bloque que anteriormente había pertenecido al Imperio Británico, por ejemplo, en el caso de Sri Lanka, o por ejemplo en el caso de Birmania a Francia, o por ejemplo, yo que sé, pues en el caso de Tailandia también a Francia, y lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Que quería establecer unas relaciones con estos países que ya en esta época, en los años 50-60, estaban comenzando a aglutinarse en el bloque no alineado, ese bloque que se diferencia entre el bloque capitalista y el bloque comunista y que digamos que está en el centro, ese tercer mundo que es, digamos, un término en términos políticos quizá negativo, porque se considera que el tercer mundo lo componen países que no están desarrollados, pero en inicio ese término lo que quería decirnos era que era ese tercer mundo, ¿no? Esa visión que se separaba de la lucha y la pugna del poder entre el comunismo y el capitalismo, representados pues tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos. Todo esto nos lleva a que en el año 63 bueno, pues hasta el año 65, Olof Palme pasa a ser ministro sin cartera y pasa a asesorar directamente al gobierno de Erlander. De hecho, será ministro sin cartera durante 2 años y posteriormente no os creáis que pierde su cargo, sino que comienza a ser ministro de Comunicaciones en 1965. Esto me parece súper interesante, esta etapa. Son 2 años lo que Olof Palme está como ministro de Comunicaciones, pero lo interesante de esto es que se ve muy bien la plasmación de ese proyecto socialdemócrata que tanto Erlander como él tenían en lo que viene siendo Suecia, porque como ministro de Comunicaciones lo que él intenta es llevar la radio y lograr que la televisión pública estén en todos los hogares de Suecia. De hecho, expanden la radio, expanden la televisión pública, hacen que éstas no tengan ningún tipo de injerencia de capital privado para, digamos, mantener su independencia y, por supuesto, dotarla de medios por parte del Estado para que se obtenga una información veraz, independiente y, por supuesto, ligada a los poderes públicos. Y luego, pues, digamos, se intentó expandir creando 3 emisoras que sobre todo tenían un carácter regional y lo que intentaban de alguna manera era pues ofrecer
una lista de entretenimiento y sobre todo de posibilidades a los ciudadanos suecos que quisieran escuchar otro tipo de cadenas. En definitiva, durante estos 2 años, Olof Palme lo que intentó fue dotar de medios a este sector público, hacerlo fuerte, y de hecho a día de hoy este sector público es uno de los más importantes en Suecia. O sea que este legado que deja Palme a día de hoy sigue presente. En 1967 pasa a ser ministro de Educación, otro de los grandes problemas. Tenéis que tener en cuenta que en aquella época los grandes problemas de Suecia eran la educación, por una parte porque faltaban escuelas públicas, por otra parte la vivienda, que faltaban realmente muchísimos bloques de pisos casi comunales y que, digamos, sobre todo esta falta de vivienda era por el éxodo de la población rural a lo que vienen siendo las grandes ciudades, como por ejemplo Estocolmo, que tenía un problema muy grave de vivienda, y luego por otra parte la política exterior, que fue uno de los caladeros más grandes de Olof Palme durante su gobierno. Lo importante de este paso a partir del año 67 por el Ministerio de Educación básicamente es que Olof Palme lo que intenta es solucionar el problema de la educación creando cientos de centros deportivos, educativos y diversos proyectos que realmente él ya conocía porque ya había trabajado cuando era asesor con Erlander y que lo seguía siendo, pero ahora como ministro, intentaba, digamos, de alguna manera solucionar este problema. Reformó el Ministerio de Educación, que antes era el de Asuntos Eclesiásticos, y lo convirtió en un verdadero Ministerio de Educación, ¿no? Le cambió el nombre, cambió sus estructuras y hizo reformas en torno a la investigación con fines sociales, a la dotación de medios de las escuelas públicas, escuelas infantiles, escuelas primarias, secundarias, aumentó los presupuestos para, por ejemplo, también las escuelas de adultos y, por último, creó un currículo obligatorio y, estructurado, ¿no?, para todo el país, lo cual le dio bastante apoyo, sobre todo, ya no solo eso, sino que le dio mucho prestigio como político y, de alguna manera consiguió que Suecia fuera el ejemplo en términos educativos para lo que viene siendo el resto del mundo. De hecho, es interesante porque hay ciertos países del tercer mundo que, a través de esas buenas relaciones de esa misma década, donde había hecho esa ruta por Asia, son al final países que van a pedir la ayuda a Suecia y que Suecia, por supuesto, les va a prestar ayuda y les va a dar medios para intentar expandir su educación, ¿no? Es interesante también porque Olof Palme tenía una visión de que la educación debía ser el motor de los trabajadores, ¿no? Es decir, el trabajador bien formado era el que iba a poder desarrollar un proyecto de vida justo, un proyecto de vida que, digamos, pudiera tener un desarrollo y que pudiera, de alguna manera, conseguir que a través de ese proyecto de vida mejorar sus condiciones, ¿no? También intentar que esos trabajadores a través de la educación pudieran estar más informados, sindicarse, participar en la sociedad en la que estaban presentes y luego, por último, conseguir, incluir dentro de ese éxodo rural a todas esas personas que quizá no habían tenido oportunidades a través de las escuelas para adultos, en esa sociedad que querían crear, ¿no?, que tenía un carácter fundamental de estado del bienestar. Por aquella época, además, también es interesante su política exterior. Es interesante cómo dio diversos discursos anticoloniales y antiimperialistas, centrándose sobre todo en la guerra de Vietnam, donde viaja a Moscú en el año 68, da un discurso en apoyo al embajador de Vietnam del Norte, es decir, del Vietnam de Ho Chi Minh, y que ese mismo año, justo además, no es que estuviera con la Unión Soviética, sino que también la critica por la Primavera de Praga y la invasión de Checoslovaquia, que, por cierto, a nivel, ideológico, tuvieron fueron absolutamente brutales para el pensamiento de los, por ejemplo, de lo que luego sería el eurocomunismo, ¿no? El distanciamiento de esos comunistas europeos de las tesis de la Unión Soviética por al final ser la propia Unión Soviética también un régimen represivo, ¿no?
Bueno, en este momento llegamos bueno, pues un momento interesante porque, bueno, pues justo es en este momento en el que Olof Palme pasa a ser primer ministro. El gobierno de Erlander había desarrollado lo que venía siendo ya el estado de bienestar y una política de neutralidad en cuanto a su política exterior. Además había conseguido un bajo desempleo y un sector público realmente fuerte, además de unos servicios sociales que cubrían esas deficiencias quizá del sector público y de, por supuesto, del sector privado. Tratando, digamos, pues de que no, digamos, de, pues eso, de obtener un estado de bienestar fuerte para que pues eso, los suecos pudieran desarrollar ese proyecto de vida, ¿no? Además, Suecia, digamos, justo en esa época había sido principal en los tratados de no proliferación de armas nucleares en los años 70, que van a ser fundamentales para, digamos, esa desaceleración de la carrera armamentística que estaban llevando a cabo tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Entonces, Erlander es sucedido por Palme en el año 69. Es, digamos, primer ministro a los 42 años y en un momento además en el que, si os dais cuenta, los años 70 son interesantes porque es el momento en el que después de todo ese periodo de 40 años prácticamente de expansión económica, donde todo se cubría, y perdonadme porque ando con la voz un poco malilla, digamos con inversión pública, este es el momento en el que comienza a haber una crisis económica que sobre todo en el año 75 se agudizará con la crisis del petróleo. Palme llega en un momento de crisis y de aumento del desempleo. Además de las huelgas y de la crisis económica, teníamos un aumento del desempleo y, digamos, un momento bastante, digamos, de crispación en el mundo, ¿no? Era el momento en el que, por ejemplo, en los países europeos de la zona, digamos, más mediterránea, estaba habiendo grandes olas represivas por parte de las dictaduras griegas, portuguesa y española. Además es un momento en el que, digamos, políticamente la socialdemocracia comienza a ser desacreditada, principalmente porque, digamos, las tesis conservadoras comienzan a verse bueno, pues con mejores ojos que anteriormente, porque recordad que en una serie de países, como por ejemplo Alemania, los nazis habían llegado al poder gracias a los conservadores. Luego, por otra parte, también tenéis que tener en cuenta que son gobiernos conservadores los que se alinean con el eje en los años 40. Digamos que lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial son partidos socioliberales, pero y sobre todo democristianos, que digamos que tienen un carácter social, y digamos que esos partidos comienzan a ser desplazados por los partidos conservadores. Y es en ese momento en el que, de alguna manera, todos los partidos también socialdemócratas comienzan a ver un oponente real en torno a esas políticas económicas y a ese modelo de sociedad que en ese momento estaba cambiando. Por otra parte, el gobierno de Palme, que como hemos dicho llegaba con 42 años al poder, es un primer ministro muy joven, recibió el apoyo de estudiantes y de trabajadores, principalmente porque había mejorado el gobierno de Erlander la capacidad adquisitiva de los trabajadores, había bajado el desempleo y luego por otra parte porque Palme había desarrollado un proyecto educativo realmente importante, ¿no? Había dotado de dinero a los centros, había creado centros para adultos, o sea, había realmente hecho un proyecto socialdemócrata, expansivo y desde luego muy agresivo con todas esas carencias que tenía digamos, la sociedad y la sociedad sueca y el proyecto educativo, ¿no? Que hasta ese momento carecía, digamos, de universalidad, por así decirlo. Es en el año 69, justo cuando llega, momento en el que se reforma la Constitución para convertir a Suecia en un estado unicameral, solo con 350 diputados, que además esto, bueno, pues cogió y lo que hizo fue disminuir las funciones, pues eso, de, bueno, cientos de cargos parlamentarios. Luego, por otra parte, con esta reforma de la Constitución también se, digamos, disminuyó el papel de la monarquía dentro de lo que era el papel de la política en Suecia.
pasando a ser simplemente un símbolo, ¿no? Además, se cambió en esta Constitución el sufragio a los 18 años, cosa que hoy tenemos absolutamente normalizada y que creo que es algo realmente positivo, y que bueno, pues él lo consiguió de esa manera. Luego, por otra parte, justo en estos primeros años de gobierno, también desarrolló leyes de seguridad laboral que incrementaron, por ejemplo, los centros... aparte de incrementar los centros de educación infantil y una mayor, digamos, protección para la tercera edad. Además, Olof Palme llega en un momento en el que el Partido Socialdemócrata no tiene... tiene un apoyo importantísimo de la sociedad, pero no tiene el apoyo mayoritario. Por tanto, tiene que pactar. Entonces, con el fin, digamos, de obtener un consenso para que luego todas esas leyes, en el momento en el que hipotéticamente el Partido Socialdemócrata pudiera salir del gobierno, porque recordemos que había habido varios gobiernos de Erlander, pero por supuesto también estaba Olof Palme como, digamos, vamos, quizá era el último presidente socialdemócrata, pues luego pudieran haber llegado los conservadores o los liberales, y bueno, pues es en ese momento en el que él dice, bueno, vamos a pactar con el resto de partidos para que todas estas reformas no caigan en saco roto una vez a nosotros nos hayan desalojado del poder a través de unas elecciones democráticas. Bueno, pues lo que hizo fue pactar con la oposición, aumentó la recaudación para engordar, digamos, el Estado, y lo que hizo era, pues incrementar el plan de redistribución de la riqueza, pues sobre todo para, pues mejorar la capacidad adquisitiva de personas discapacitadas, personas de la tercera edad, rentas bajas, inmigrantes y sobre todo madres solteras. Por otra parte, como hemos dicho antes, Suecia tenía un problema de vivienda y era porque al final, como pasa en España, por ejemplo, en los años 70-80, hay un éxodo masivo del campo que ya no tiene esas oportunidades que sí que había habido durante los años 40, 50 y 60 y comienzan en estos años a venir cientos de miles de personas a las ciudades suecas, ¿no? Esto al final lo que consigue es que hay una escasez de vivienda absolutamente brutal y, pues lo que hace... básicamente es crear un plan de vivienda pública en el cual crea cientos de miles de viviendas para, pues intentar de alguna manera suplir esa falta. De hecho, por cierto, destacar que Olof Palme tuvo bastantes problemas con activistas porque, consideraban que la expansión de estas ciudades era una cosa negativa para el medio ambiente y pues tuvo que hacer frente a huelgas y sobre todo a protestas de colectivos ecologistas. Por otra parte, también tuvo que enfrentarse a huelgas de personal académico, personal funcionarial y luego, por ejemplo, de los dentistas, que es interesante, pero en el caso de Suecia, no sé si lo sabéis, pero en Suecia una de las cosas que se tienen, que son interesantes, es que tienen un servicio de dentista gratuito en la seguridad, lo que sería su seguridad social, o sea, es decir, en los servicios de asistencia públicos. Y en este caso, pues también tuvo una huelga por parte de este colectivo, que a mí me parece interesante cuando lo leí. Y luego, por otra parte, una huelga interesantísima que a mí me parece, y que debido a que me interesa el sector de los transportes, pues es interesante y es una huelga del transporte, ¿no? Que tuvo que ser suplida debido al masivo seguimiento de la huelga por las Fuerzas Armadas. Digamos que separaron los aviones y los transportes en todo el país y Suecia quedó paralizada. Entonces, es un momento, digamos, complicado, ¿no? Para la llegada de Olof Palme y que aún así él consiguió, a través de este pactismo, digamos, desarrollar sus políticas de expansión de la economía y sobre todo del Estado. Pasando un poco a la política exterior, justo sus primeros años de gobierno, por ejemplo, en el año 72, Olof Palme denuncia los bombardeos de Estados Unidos sobre Hanoi, por ejemplo, que de hecho es interesante porque, os lo cuento porque estuve en el museo, aunque es cierto que esto hay que cogerlo con un poquito con pinzas porque es un museo nacionalista en sí mismo, sí que si tú te lees los datos de los bombardeos de los Estados Unidos sobre Hanoi, el 75% de la ciudad de Hanoi fue destruida por los bombardeos. Y es interesante porque Olof Palme es uno de los pocos políticos que en ese contexto denuncia lo que vienen siendo las barrabasadas que están cometiendo a nivel de bombardeos en Vietnam los estadounidenses.
De hecho, justo se promueven durante estos años movilizaciones, pues como hoy las estamos viendo en el conflicto de Palestina, pues en el conflicto de Vietnam. En el año 73 muere, bueno, además encima entra, digamos, en un proceso, digamos, ya pasando de la política exterior a la política interior, interesante porque muere Gustavo VI justo antes de las elecciones y, bueno, pues justo es el momento en el que, digamos, hay una convulsión política en Suecia importante. De hecho, el Partido Socialdemócrata obtiene un 43,6% de los escaños, lo cual, por cierto, equivale a 156 escaños sobre los 350 que se habían pactado en la Constitución, y eso implicaba que el Partido Socialdemócrata tenía que pactar. Lo que el partido, digamos, pretendía era que esa segunda legislatura fuera una legislatura, digamos, de la política exterior, ¿no? Justo es ese gobierno, el segundo gobierno de Olof Palme, el que desarrolla una política exterior crítica con, por ejemplo, la dictadura de Pinochet en Chile, que había desalojado, bueno, asesinado a Allende y que había manchado, bueno, pues las manos de Pinochet de sangre de los chilenos. Y bueno, pues también comienza, digamos, a hacer críticas a la dictadura de los coloniales en Grecia, a Portugal y a la España de Franco. Justo, digamos, este gobierno también es un gobierno complicado porque vosotros lo sabéis, y es que cuando un gobierno lleva mucho tiempo en el poder, comienzan, digamos, a surgir críticas y, lamentablemente, en algunos casos, comienzan a surgir incoherencias y sobre todo casos de corrupción, que suele ser lo que más lastra a un gobierno en el contexto, digamos, de su desarrollo de sus políticas, ¿no? De las que quieran hacer. Comienza a perder apoyo Olof Palme porque hay, pues eso, esas incoherencias en torno a ciertos temas, como por ejemplo cuestiones medioambientales o cuestiones, digamos, de la política exterior. Y luego, por otra parte, bueno, pues comienza a haber una serie de casos de corrupción que, bueno, pues le empiezan a pasar factura. En cuanto a la política exterior, también deciros que la violencia ejercida por el régimen de Hanoi, una vez establecido en el poder, es importante. De hecho, también lo tenemos con las atrocidades de los Jemeres Rojos en Camboya, que por cierto es el país con más fosas comunes del mundo. El segundo es España, por cierto, para que tengamos ese dato. Y digamos que esto le comienza a pasar bastante factura. Con el gobierno, bueno, digamos así tan débil, al final digamos que llega un momento en el que este gobierno cae, y fue en los años 70 cuando Olof Palme pasa a ser presidente de gobierno a ser oposición. Y estuvo básicamente una década presenciando cómo los gobiernos de la derecha y digamos lo que viene siendo el centro se iban paulatinamente desmoronando porque no tenían una mayoría parlamentaria clara, porque eran muchísimo más débiles que el pacto entre los socialdemócratas y algún partido más pequeño que podía prestarles su apoyo, pues o un apoyo casual o un apoyo, digamos, más habitual. Y pues ese momento es en el que, bueno, pues Olof Palme comienza a desarrollar una política a las, digamos, en lo que viene siendo el Partido Socialdemócrata constructiva, donde comienza, digamos, a intentar volver a rehacer ese proyecto socialdemócrata que realmente nunca se había quebrado, porque lo único que había hecho había sido interrumpirse. En el año 79 comienza, digamos, a volver a tener mucha popularidad Olof Palme por, sobre todo, el problema económico que bueno, pues que estaba en todos los hogares de Suecia y del mundo, me atrevo a decir. Y luego, por otra parte, pues también decir que en el año 82 llega al poder, el mismo año, por cierto, que Felipe González. Su política, además, a partir de este gobierno, se basó en paliar la crisis, en bueno, pues promover la desnuclearización del país y el entendimiento entre el bloque soviético y el bloque norteamericano. De hecho, el mayor exponente de esto es la Conferencia de Estocolmo en el año 84. Su proyecto tenía básicamente 10 puntos. No quería devaluar la moneda, no quería eliminar impuestos, por ejemplo, la tarifa sindical, el IVA lo quería poner al 2%, quería llevar a cabo políticas de alquiler públicos y el fijar unos alquileres
pues eso, fijos y crear una asignación por hijo, sobre todo para que, digamos, las madres solteras y digamos, lo que son las personas con más dificultades pudieran tener hijos. Luego, por otra parte, también condenó la invasión de Israel al Líbano, justo en estos años 70-80, que bueno, pues fue absolutamente brutal, y también, por supuesto, intentó mediar en el conflicto en Irán a partir de después de la revolución del año 79. Justo, digamos sus últimos años, porque realmente en este periodo estuvo poco tiempo, más que nada porque fue asesinado en el año 86, denunció, sobre todo, se centró en esa política exterior y denunció, por ejemplo, las guerras en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, con la Contra haciéndole la lucha al gobierno de Sandino, y luego, pues por ejemplo, tenemos en Sudáfrica o la tensión con la Unión Soviética por la escalada de las tensiones nucleares y, por supuesto, de la represión de la propia Unión Soviética. Así es como llegamos al año 86. Olof Palme está en el cine, concretamente en el Gran Cinema de Estocolmo, donde al salir está con su mujer y pues es disparado por la espalda, porque bueno, iba sin escoltas y era pues una presa fácil. Es asesinado y desde luego pues digamos que bueno, pues es un trauma para la sociedad sueca, porque incluso a día de hoy lo reconocen, porque es un momento, digamos, en el que un presidente que había sido ampliamente popular, pues es asesinado y deja un shock, aparte en la familia socialdemócrata, en todas esas personas con las que Olof Palme con las que había desarrollado una relación especial, como por ejemplo, pues en el caso de España es Felipe González, pero también el presidente de la Unión Soviética, Helmut Kohl en Alemania. O sea, son muchísimos mandatarios con los que había desarrollado, digamos, una cierta afinidad, también a través de la mediación en los conflictos exteriores y, por otra parte, bueno, pues por la propia, digamos, población sueca, ¿no? De hecho, vamos, Suecia no es un país muy poblado, pero al entierro de este hombre fueron 150.000 personas, aparte de su mujer y sus hijos, que iban a la cabeza de lo que era el comité fúnebre. Decir que, bueno, este capítulo me parecía necesario porque hemos hablado mucho de políticos españoles, pero digamos que también creía que era necesario recuperar figuras como la de Olof Palme, que son realmente interesantes y que, digamos, no podríamos entender el mundo, o por lo menos el mundo, digamos, de esa familia socialdemócrata, que al final no deja de ser una familia que hoy pervive y que tiene una gran influencia mundial, y que, pues bueno, ve a Olof Palme, pues 50 años después prácticamente, como un referente y sobre todo como un ejemplo de honestidad y como un ejemplo, digamos, de proyecto, ¿no? De futuro y de igualdad real entre ciudadanos, pues en una sociedad que hoy es una de las más igualitarias, como es la sociedad sueca. Bueno, deciros que me pareció interesante sacar a relucir este episodio. También es verdad que me llamaba bastante la atención a hacer yo uno solo, porque he tenido, bueno, pues diversos problemas médicos y he estado sin voz bastante. La verdad, lamentablemente, yo creo que todavía no me he recuperado especialmente, pero bueno, quiero ir practicando y sacando cositas como estas, que son capítulos realmente cortos, porque tampoco son realmente muy largos, pero que tienen yo creo, una capacidad reflexiva y sobre todo una especificidad, y es que no los hace nadie. Y bueno, pues ¿por qué no? Aquí siempre creo que van a tener un espacio en el foro de la historia. Dicho esto, me gustaría que nos siguierais en las redes sociales y bueno, pues que comentarais en YouTube, en Spotify y en otras plataformas acerca de qué os ha parecido este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.